Buenos días, licenciado. Somos del grupo número 4 y vamos a realizar el análisis de la tertulia Poesía Latinoamericana. A continuación, mis compañeros van a leer cada uno sus poemas y vamos a elegir dos poemas para el análisis. Para el primer poema yo elegí Silencio de Octavio Paz, que dice así. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Respecto a la poesía latinoamericana, yo escogí el poema de César Vallejo. El poema se titula Los Heraldos Negros. Como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve a los ojos como jugando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve a los ojos locos y todo lo vivido se emposara como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el poema que yo escogí es el amor. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal por sentirte en mis venas como Dios en los ríos, y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tú eres pasán sin pena al lado mío. Y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más, y todavía amarte más y más. Bueno, el poema que yo elegí se titula Hoy me gusta la vida mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Yo lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada, y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas, mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. Del cuerpo entero, hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero, desde luego, con mi muerte querida en mi café y viendo los castaños frondosos de París, y diciendo, es un ojo este, una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada, tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije todo, parte, ansia, dice casi por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y que está bien y que está mal haber mirado, de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga. ¿Por qué? Como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás y jamás. Tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Yo les voy a dar el poema Ella de Vicente Rodrigo. Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señor. Y el otro decía, ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mar. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro.
ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Ella, cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperar. Sus miradas heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba en las tinieblas de su... Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que se siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío de los tiempos de abundancia. Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de hueso, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Yo elegí el poema de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Los Heraldos Negros de César Vallejo. Como nos dice el poema, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaja de todo lo sufrido se posada en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abre zanjas oscuras en el rostro más fiedo y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los protos de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? ¿Son las caídas hondas de los gritos del alma? ¿De alguna fe adorable que el destino blasfema? Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y en el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo escogí el poema de César Vallejo, considerando en frío imparcialmente. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lobrego, mamífero y cepey. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medir abrir sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando, cómo queriendo llorar y sujeto a atenderse como objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado, que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Entonces, ahora con referencia a los poemas que se han leído, ¿cuáles ustedes creerían que son los dos poemas que se escogerían para el análisis? Para mí el que dijo el compañero Kevin. No sé Hay, las demás compañeras hay que que hacer dirán. votación. Uno que a mí me gustó es lo que dijo la compañera Rosa y la compañera Laura. Yo creería que el poema de Laurie sí se podría como que digamos interpretar porque es algo que, o sea, se trata de asimilarlo con la vida que vivíamos y con la vida que estamos viviendo en la actualidad. No sé si estén de acuerdo o quieran cambiar de poema. Sí, está bien porque habla de la vida. Ya. Yo, Exacto, tiene bastantes puntos como lo que es la rutina e incluso incluye también algo referente a lo que es la muerte, ¿no? claro, por eso le digo, este poema está relacionado a lo que es nuestra vida cotidiana, entonces yo creo que sería un buen poema para analizar. Ahora,
El otro poema que ustedes desean analizar. El de Kevin. El poema habla también de lo que es la música, porque dice que mientras vibra, crece y adelgaza. Entonces, Están de acuerdo todos con el poema de Kevin, que creo que era El silencio, no recuerdo bien quién escribía, pero ese es el poema de Kevin. Entonces vamos a Silencio. analizar estos dos poemas. bueno, el poema que yo elegí, que se titula Hoy me gusta la vida mucho menos, más que todo expresa una mezcla de emociones, sentimientos como pues el cansancio, el vivir, el día a día y bueno, al mismo tiempo también lo que es un profundo deseo de, bueno, de seguir adelante y más que todo, pues bueno, el autor nos reconoce que bueno, hoy en día se siente que la vida nos gusta mucho menos, más que todo por, bueno, todas las cosas que están pasando, ¿ya? Porque no nos vamos a hacer los ciegos como que no vemos y los que no oímos tampoco. Y bueno, esta contradicción también es un poco importante porque nos muestra que una persona puede estar atravesando un momento, bueno, difícil, sin perder lo que es el apego a la vida, porque después de todo nosotros podemos decir así, enojados, sabes que ya estoy harto de esta vida, cuando en el fondo de nuestro corazón nosotros lo que más queremos es vivir, porque no solo lo hacemos por nosotros, sino por las personas que nos rodean, y algunas compañeras por sus hijos, por sus esposos, así sea por su mamá, por un perrito, nos impulsa a seguir pues la vida, aunque sea muy, muy dura más que todo, ¿ya? Eh, bueno, también a lo largo de este poema, más que todo se reflexiona sobre, bueno, estas experiencias fuertes y dolorosas que hay veces donde nosotros decimos, ya no puedo más, pero pues tratamos de seguir porque de eso se trata la vida, afrontar las crisis emocionales, las crisis físicas, la sensación de que ya trágame tierra, ¿entienden? Poema que escogió la compañera Loris y que hemos escogido aquí, pues no, del grupo. Prácticamente aquí el poeta nos, nos expresa como una tensión, prácticamente lo que hay entre lo que amamos por la vida y que asimismo esta vida nos hace vivir también en dolor. Es algo que el poeta que nos conlleva a una, también a una contradicción. Eso es lo que yo puedo ver con respecto a lo que es el poema de la compañera Lauris, pero también puedo expresar que prácticamente el poeta no, con este poema nos hace ver que a nosotros nos gusta mucho la vida, que la disfrutamos, que le damos mucho valor, pero que a su vez también nos duele, nos pesa, a veces nos sentimos cansados, porque hay momentos en los que en realidad nos quisiéramos rendir, quisiéramos tirar la toalla, eh, pero siempre hay algo que prácticamente nos va a detener, que vamos a analizar, que vamos a pensar. O sea, esto pasa en muchas situaciones de la vida y creo que a todos nos pasa esto de aquí. Esto es lo que el poeta nos quiere transmitir. También decía que él en una parte estuvo cerca como de tocar su todo, como que ya estuviera al límite de su existencia, pero prácticamente él allí se detuvo porque él pensó y como que miró su vida y pensó de que sus padres ya estaban muertos, que sus hermanos ya estaban adultos, pero que habían hecho cada uno de su vida y que él seguía detenido allí sin avanzar, sin hacer algo como que lo complementara y solamente sentía prácticamente el paso del tiempo. Pero, como les indico, siempre hay algo que nos hace reflexionar o nos hace ver lo positivo de eso de allí. Entonces ahí es donde él dice que igual le gusta vivir y que aprecia la vida, aún así sea con sus dolores, con las muertes que ha pasado. Eso de allí es lo que yo también pude ver. Es como ya les mencioné, a pesar de que nosotros tengamos muchas dificultades o muchos obstáculos o que tengamos esta contradicción de que la vida es bonita, pero que también a la vez es mala porque nos da muchos dolores, muchos golpes y nos sentimos cansados, a veces derrotados de que ya no podamos seguir, aún así tenemos el gusto por ella, que aún así tenemos que apreciarla porque no todos tenemos ese privilegio. En mi
En mi apreciación, en mi apreciación en mi vida, sí me ha pesado a veces mucho, por lo que, bueno, pues no, yo soy una persona que ya tuvo el golpe de la muerte, que es en la ausencia de mi esposo, el padre de mis hijos. Pero sin embargo, qué gusto yo le veo a estar aquí, a que Dios me da la oportunidad de ver crecer a mis hijos, de estar con ellos, de poder ver su infancia, sus logros, o si algún día la vida en ese camino no llega a quizás a cumplir sus metas o sus deseos, pues yo me daré el gusto de decirles o el privilegio de estar para ellos y decirles que un tropezón no es caída y que un sueño que no se cumpla, la vida no se acaba, hay muchas metas más que uno se puede trazar, que uno se puede cumplir. Entonces, eso es el lado positivo que yo también veo que el poeta nos quiso transmitir, diciéndonos que que prácticamente se revisó a sí mismo y vio que a pesar de todo, pues no hay que tener un gusto por vivir y que se aprecia mucho la vida. Eso es prácticamente lo que también puedo decir que el poeta nos quiso transmitir. Sí, así como lo indica la compañera Loris, aquí este poema habla de una persona que a veces se siente triste, cansada o incluso a veces está decepcionado, pero igual él quiere seguir viviendo. O sea, ya no le llama la atención tanto vivir como en antes, ya que en este poema refleja que ha pasado por muchos obstáculos o decir momentos difíciles, por ejemplo, como la muerte de sus padres, por ejemplo, enfermedades que lo llevaron al hospital, pero aún así, a pesar de todo eso, él sigue valorando su vida, aunque ya no con la misma intensidad de antes, porque yo creo que esto también es algo de cada persona, porque cuando nosotros perdemos a un ser querido y principalmente lo que son nuestros padres, es obviamente que no vamos a poder seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes, porque aunque nosotros seamos fuertes y todo, siempre va a haber un recuerdo que te vuelve a recordar que, válgame la redundancia, te vuelve a recordar que esas personas ya no están. Entonces, este poema es como algo que el autor ha pasado triste. Dice que se siente que él ha vivido muchos años, pero no ha logrado lo que realmente esperaba. Ahí dice también que, ya en lo último, dice, me gustaría vivir siempre. O sea, al final el autor sí tiene ese deseo de seguir viviendo. ¿No? Obviamente nadie quiere morir, ¿no? Todos quieren vivir eternamente, pero lamentablemente no se puede, ¿no? Va a llegar un momento en que todos tendremos que morir. Pero ese es el deseo que refleja ahí el autor, ¿no? Así fuese de barriga menciona, ¿no? Entonces, aunque como ya dijeron, ¿no? Ha sufrido muchas cosas, ha visto muchas tristezas, tanto de sus padres. Él parece que todavía anhela vivir, ama la vida, y como lo expresan ahí en el último párrafo del poema. Ahora entonces vamos a analizar por versos como lo indicaba el docente. Voy a analizar lo que el poema que dice, hoy me gusta la vida mucho menos. Bueno, vamos con el primer párrafo que dice, hoy me gusta la vida mucho menos. Wow. Pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Bueno, lo que yo entiendo de que, como ustedes le hicieron lo que es un análisis completo, que habla de lo que es la vida, de que le gusta menos de lo normal. También a pesar de que, como que él dice que sigue queriendo vivir, pero al mismo tiempo rendirse. Porque dice aquí, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. O sea, le gusta la vida, pero hay partes que él dice, no puedo, hasta aquí quiero llegar y quiero rendirme. Pero dice, casi toqué la parte de mi todo. Ahí cuando a veces nosotros como seres humanos nos frustramos cuando las cosas nos salen mal también. Pero vemos que se observa también lo que es cansancio. A veces nosotros como seres humanos, el cansancio o las cosas no nos salen bien, luego de que ya pasamos por todo ese estrés, lo podemos llamar, reflexionamos y decimos, yo sí puedo.
solamente le tengo que darle tiempo al tiempo, porque yo soy la parte de mi todo, es lo que yo entiendo de él ese. Él dice que se contuve, o sea, que se detiene. Se tiene detenido en su propia vida. Así nos pasa muchas veces nosotros. Y lo que dice, con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Eso creo que en mí ha pasado. ¿Por qué? Porque a veces digo palabras que yo digo, no puedo, no puedo. Y luego, o sea, yo misma le digo que yo no puedo. Detrás de mi palabra está mi cerebro. Recuerden que la palabra es de hablar y el cerebro es para reflexionar. Entonces, en lo que es mi cerebro dice, yo sí puedo. Solamente está en mí afirmar que la vida es más eh, bonita, eh, y analizar, porque si yo me dejo llevar del cansancio, las contradicciones que tenemos, lo que es mi ánimo va a ir hacia abajo, pero detrás de mi palabra y de mi cerebro no lo va a hacer. Entonces, es un sub y baja que se da. Es lo que yo le entiendo en esta parte del poema. Sí, como le indicaba la compañera Rosa, aquí en este primer párrafo, los primeros versos que ella fue analizando detalladamente, el poeta expresa que se siente triste, un poco más triste de lo normal, como que digamos así, ya, pero esto no significa de que a pesar de que él esté triste, no quiera vivir. Él, él dice, pero siempre me gusta vivir, o sea, a pesar de los malos momentos que uno tiene en la vida, él quiere seguir viviendo. También aquí dice que menciona sobre un tiro en la lengua. Ya aquí nos muestra él que hay algo que él no pudo decir, que él no pudo decir y que lo mantiene dentro. Por ejemplo, a veces nosotros sentimos un gran dolor, una gran tristeza y muchas veces no los podemos decir. Entonces nosotros nos quedamos con eso. Y eso es lo que el autor trata de decir, con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. El segundo párrafo dice, hoy me palpo el mentón en retirada. Y en estos momentáneos pantalones, yo digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre en mis semanas, mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado, de su cuerpo entero, hermanos y hermanos, y en fin, para ser parado y en chaleco. Lo que yo puedo entender de este párrafo es que nos trata de que, nos trata de decir de que a veces hacemos, o sea, el tiempo pasa y no hemos hecho nada en nuestras vidas. O sea, sí, a ver, aquí el autor, por ejemplo, dice, hoy me palpo en el mentón en retirada. Aquí este nos quiere indicar que él se toca la cara como tratando de pensar, reflexionar, que está cansado o que incluso hasta su figura física va cambiando con el pasar del tiempo, es decir, va más viejo, como que digámoslo así. Dice, y en estos momentáneos pantalones yo me digo, aquí él trata de decir que él se habla a sí mismo y siente que todo, incluso su cuerpo, su ropa, todo lo que le pertenece es pasajero, porque obviamente aquí en esta vida nada es permanente. Que a pesar que nosotros tengamos las cosas, esas cosas quedan así, lo único que se va es nuestro cuerpo y nuestra alma. Aquí dice tanta vida y jamás. Aquí él trata de pensar que ha vivido mucho, pero que siente que hay cosas que él nunca logró o que nunca llegaron a suceder como él realmente lo esperaba. Dice, tantos años y siempre mis semanas. Aquí nos indica que ha pasado mucho tiempo, pero su vida siempre sigue siendo a ver cómo le explico, es que ha pasado mucho tiempo, Repetitiva, pero, ¿mandé? rutinaria, repetitiva, Ajá, sí, su vida sigue siendo así aburrida, repetitiva. monótona. O sea, viene siendo como que digamos una rutina, todo el mundo tenemos rutina, así como que si todos los días fueran iguales. Ya dice, mis padres enterrados con su piedra.
Aquí nos recuerda la muerte de sus padres, nos indica que sus padres ya murieron y que se encuentran bajo una tumba y eso es algo que le duele muy en el fondo del alma, el no tener a sus padres. Dice, y su triste estirón que no ha acabado. Como nos indica la muerte de su padre, es la tristeza por aquella muerte, que a pesar de que pase el tiempo, eso sigue doliendo y no termina esa herida. Es decir, no se cierra esa herida, que como le digo, a pesar que pase el tiempo, siempre nos quedan recuerdos en los cuales nos hacen sentir triste ya pensar que no tenemos a esas personas junto a nosotros. Aquí donde dice, donde me quedé, de cuerpo entero, hermanos, mis hermanos. Aquí él trata de todavía hacer un pequeño contraste con la vida de sus hermanos y con la vida de sus padres. O sea, él indica que sus hermanos aún están vivos y que están como que digamos completos. Y dice, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Aquí el autor trata de indicar que él mismo se siente apagado, que él mismo siente que está como, por eso utiliza mi ser parado y en chaleco. O sea, él trata de decir que él se siente triste, que se siente como que ha entrado en un mundo de depresión y por eso él trata de utilizar este tipo de comparación. Le da esto le da como que digamos una idea de que él ya no le importa nada, que no le importa si está vestido bien, si está vestido mal, que simplemente lo único que siente es una tristeza dentro de él por la pérdida de sus padres. Este, con el párrafo número 3, ¿no? Ahí empieza diciendo, me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café. Bueno, a ver, aquí menciona, ¿no? En este caso el autor, que es César Vallejo, entonces va a decirle Don César, ¿no? Que está hablando que él ama la vida, ¿no? Pero también piensa en la muerte, ¿no? Y aquí cuando menciona con mi querida, mi muerte querida, al final no es que esté hablando que la muerte sea, por así decirlo, un enemigo suyo, ¿no? Sino que es como una compañera que lo acompaña, ¿no? Y que muy pronto pues tal vez él tenga que morir, aunque como ya dijimos, le gustaría vivir un poco más, pero lamentablemente es algo que tiene que pasar, ¿no? Tiene que aceptar ese suceso. Luego dice, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, es un ojo este, una frente esta, aquella y repitiendo. Bueno, tal vez aquí está hablando sobre, eh, imaginándose tal vez en París, ¿no? Observando tal vez viendo los castaños, ¿no? Tal vez viendo el paisaje o un jardín, ¿no? Y diciendo es un ojo este. No, tal vez está hablando de cómo tal vez él se veía antes, ¿no? Sobre su físico, tal vez. Y repitiendo tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años siempre, siempre, siempre. Bueno, tal vez aquí hablan, ¿no? Cuando dice tanta vida y jamás me falla la tonada, tal vez que a pesar de los años, ¿no? Él sigue sintiendo lo mismo, ¿no? Tal vez sus sentimientos aún no han cambiado, a pesar de todo lo que él ha vivido, aún sigue sintiendo tal vez esa tristeza o esa alegría de algunos momentos que él ha pasado. Y cuando dice tantos años y siempre, tal vez que quiere decir como que tanto tiempo que ha vivido y tal vez eh, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Como ya se dijo, siempre va a haber, o bueno, tal vez está cansado de la rutina que tiene y que tal vez no ha alcanzado a hacer algo que a él le gustaría hacer, no ha alcanzado sus sueños. Entonces, tal vez se sienta así el autor. Bueno, el cuarto párrafo dice, dije chaleco, dije todo, parte, ansia. Dice casi, por no llorar, que es verdad que sufrí en aquel hospital, que queda al lado y está bien, y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Bueno, en este párrafo más que todo no hay casi confesión en lo que es emocional, sino que, bueno, el hablante admite que, bueno, nombra objetos y sentimientos em, sin nombrar objetos o sentimientos así en un solo orden. Bueno, habla más que todo de lo cotidiano, de una forma de distraerse del dolor, de, de hacer a un lado los sentimientos y prácticamente vivir. El quinto párrafo que dice que es verdad que sufrí de abajo para arriba mi organismo, bueno, introduce lo que es la experiencia del dolor, ya que bueno, el hablante recuerda un mal momento, alguna enfermedad o más que todo el hospital, que pues bueno, uno no va por gusto, ¿verdad? Eh,
también acepta que bueno, esta persona sufrió, pero también que ahora está, pues ahora bien, ya. Dice que fue un error mirar de abajo para arriba su organismo. Es decir, que, bueno, hay una parte mal en lo que es analizarse así, parte por parte, porque, bueno, pues todos somos humanos y todos tenemos defectos. También se preocupa lo que es en demasiado en el exceso por su salud, o bueno, por su propia, más que toda la existencia, ¿ya? Nos muestra también cómo el cuerpo y la mente están en tanto conectados con el sufrimiento de lo que es el físico y también se conecta en lo que es reflexionar, porque pues de eso se trata la vida, ¿ya? También se trata de, bueno, de lo vulnerable que somos, en tanto lo físico y pues bueno, lo emocional, porque pues como vuelvo y repito, pues somos humanos y también habla de lo difícil que es la vida, de lo difícil que es afrontar una situación en un hospital, de que la palabra vida significa tantas cosas y a la vez no, porque pueden haber personas que te apagan la vida en un segundo. Y por otro lado, pues bueno, pueden sufrir de largo con alguna que otra enfermedad padeciendo en lo que mismo es en un hospital. La estrofa dice, me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga, porque como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Lo que yo entendí de este párrafo es que en la parte dice donde me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga, esta persona, quiere, no, quiere vivir siempre, incluso así se tuviera que aferrar a la vida. También, él reafirma eh, lo que, mm, a ver, porque como iba diciendo, lo repito, esto él reafirma lo que ya había dicho, repetirlo lo que le da fuerza. En la parte donde dice tanta vida y jamás y tantos años. Esto él habla de la maravilla de haber vivido tanto, aunque le duela, como estábamos hablando de la muerte, bueno, ya eso. Y en la última parte donde sí siempre, mucho siempre, esto es su deseo de vivir enormemente, que él persiste, es intenso, así haya pasado un sufrimiento. Claro, en este último párrafo deja claro que más que todo que a pesar del dolor y de los días malos, de las enfermedades y bueno, de las pérdidas familiares, eh, hay un profundo deseo de vivir. Incluso dice que viviría así fuese de barriga. Es decir, que las condiciones no tienen que ser perfectas para que una persona como tú, yo, Nicole, Rosa o Denise, queramos y nos aferremos a lo que es la vida, porque no solo vivimos por nosotros mismos, sino que vivimos para alguien más, ¿ya? Y bueno, para él esto sigue siendo un tanto valioso, la repetición en lo que dice siempre, bueno, nos demuestra que es un sentimiento muy, muy fuerte, muy aferrado, vuelvo y repito, a lo que es a la vida, y al contraponerse ante todo el sufrimiento, el dolor, y bueno, esto refleja lo que es más que todo una fuerza interior de cada persona, bueno, que ama más que todo la vida, incluso cuando esta misma nos causa dolor y sufrimiento con las pérdidas, porque a veces nosotros sentimos que no podemos más, no podemos más, y hay alguna personita que nos demuestra, por decir, amor. Y esa personita nos hace querer seguir aferrándonos a esta vida. Sí, ahora con respecto a los símbolos de este poema, yo creo que uno de los símbolos sería el tiro en la lengua, que en un párrafo él lo indicaba, que lo veo como un símbolo porque significa que a veces nosotros tenemos muchas cosas que nos duelen por dentro, pero no podemos decirlas. Es como cuando uno quiere hablar o expresar algo, pero algo dentro de uno lo detiene, o incluso a veces, como nos indica este poema, que sus padres fallecieron. A veces uno quiere desahogarse, pero a veces uno tiene que ser fuerte por las personas que están al lado de uno. Ya, otro también, otro símbolo que yo veo es el que dice el mentón en retirada. Ya, este de aquí nos simboliza como que era un cansancio, porque nos transmite, o sea, el autor trata de decir
que, o sea, ya se siente como que digamos viejo, o sea, nos trata de indicar que ya ha pasado mucho tiempo, que ha recorrido mucho camino en el cual él ya se siente que está cansado, que se siente agotado y a veces siente que hasta le pesa como que digamos la vida, por decirlo así. Entonces, esos son uno de los símbolos que yo noto en este poema. No sé ustedes qué simbología indican en este poema. Por ejemplo, aquí también donde dice, y en estos momentáneos pantalones, ahí eso también sería una simbología, porque aquí siento que el poeta nos quiere transmitir que la vida es pasajera, que no todo es temporal, que ni la ropa, ni las casas, ni los bienes que nosotros poseamos, nada es para siempre, que va a llegar un momento en donde todo eso terminará para nosotros. Otro símbolo no sería donde dice, ahí, me gustaría vivir para siempre si fuese de barriga, como ya dijeron. Que aunque viva en condiciones precarias o en las peores condiciones, al final el deseo es de seguir viviendo, ¿no? Aferrarse a la vida, ¿no? Porque ese es el deseo que tiene el ser humano, ¿no? No es morir, sino seguir viviendo hasta que le den la fuerza, ¿no? Por eso dice, así fuese de barriga, eso para mí sería otro más. Donde dice la piedra, donde dice aquí donde dice la piedra de las tumbas de sus padres, aquí donde dice mis padres enterrados con su piedra. ¿Qué es lo que nos simboliza la piedra? La muerte, el recuerdo, el dolor que tenía el autor, que a pesar de que pase el tiempo, su dolor sigue intacto, que es una manera de representarlo como que digamos en una ausencia de una persona, pero a pesar de esa ausencia uno lo sigue teniendo presente. Otro símbolo, también, entra lo que es aquí, dice, mm, mi muerte querida y mi café. Bueno, en lo que dice que, bueno, la muerte es querida, en parte entra lo que es su símbolo de, bueno, es la aceptación de algo, del destino, la reconciliación con algo que va a pasar y no hay como decir, pues yo no, ya. Y bueno, el café simboliza también lo que es la rutina, los pequeños placeres, lo cotidiano y algo que pues nos alegra un poquito la vida, al menos a mí. Y ahí también cuando dice, viendo los castaños frondosos de París, ¿no? Tal vez ahí el autor menciona que, o sea, está viendo un paisaje, ¿no? Árboles, ¿no? Que refleja pues tal vez la belleza de la vida, tal vez algo que él ha vivido, que vivió y entonces le hace feliz. Entonces, en ese momento tal vez aquí el autor refleja esa paz que necesita o ese alivio que necesita para poder afrontar pues tal vez todos los problemas que pueda llegar a pasar por sus sentimientos. Sí, también sería aquí el donde dice sobre, donde habla sobre el hospital, ya que aquí a veces nosotros en los hospitales nos simboliza como que era un dolor que estamos viviendo, ya sea porque está una persona enferma o porque ahí falleció un ser querido. Entonces el hospital muchas veces simboliza lo que es dolor, el sufrimiento de esa persona, tanto en lo físico como emocionalmente. Ya en ese lugar a veces uno cuando uno va al hospital, obviamente va no por cosas buenas, sino que porque está enferma o algo, y es un lugar donde uno se siente como que, digamos, débil, y a veces nosotros enfrentamos lo que son nuestra propia fragilidad, por decirlo así. Claro, aportando un poquito más de lo que dijo la compañera Nicole, el hospital también nos refleja un límite entre la vida y la muerte, ya que pues como personas, como seres humanos, sufrimos de alguna dolencia y vamos a un hospital por un diagnóstico y a veces el diagnóstico no es bueno. Y esto, ahí entra lo que yo digo que simboliza la vida y la muerte, porque a veces hay buenas enfermedades que se pueden curar y algunas que solo pues, existe un tratamiento para prolongarla, pues, la vida. Por ejemplo, también en este poema vemos varios recursos lingüísticos y en uno de ellos es que este autor utiliza metáforas. Toco la parte de mi todo, que bueno, significa llegar al límite personal, ¿no? Ahí hay también repeticiones, ahí donde dice, ¿dónde queda? Ahí abajo, ahí, tantos años, siempre, siempre y siempre. O Aquí. tanta vida, ahí también, tanta vida y jamás. La metáfora que es la casi toque la parte de mi todo. Esa es una metáfora. Una de las recursos lingüísticos que se encuentra dentro de este poema son las repeticiones. Ah, ahí dentro del, a ver, era
en el tercer párrafo, si puede bajar compañero, por favor. O sea, claro, como les indiqué, las metáforas que utiliza aquí el autor lo hace con la intención de tratar de comunicarnos una frase, pero no referirse comúnmente, sino que lo hace literalmente. Por ejemplo, aquí donde dice, casi toqué la puerta de mi todo. Entonces eso vendría a ser una metáfora, porque en realidad él no está tocando nada, sino que él quiere decir que estuvo a punto de llegar a su límite, de tocar como que digamos su fondo emocional. También donde dice un tiro en la lengua detrás de mis palabras. También ya vendría a ser una metáfora porque no es en sí como que digamos un disparo así real, sino que significa que él se contuvo, se cayó algo muy fuerte dentro de él y simplemente eso no es lo que nos trata de decir literalmente, sino que el autor trata de utilizar este tipo de metáfora. También aquí observé que también hay lo que digamos una hipérbole, o sea, una exageración, porque aquí él trata de exagerar un párrafo, por ejemplo, donde dice tanta vida y jamás. O sea, es como que él trató de decir que ha vivido tanto, pero siente que no avanzó. También lo que yo también trato de ver es una paradoja, porque aquí este autor trata de mezclar ideas que parecen contrarias, pero en realidad trata de comunicar como que digamos una verdad. Por ejemplo, aquí donde dice, me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida. O sea, aquí él nos trata de decir que ama vivir, pero también él acepta que la muerte en algún momento le va a llegar, que en algún momento él va a dejar de vivir. Entonces, es como una mezcla de ideas que pone ahí como un contraste. Este autor en sí utiliza en este poema un lenguaje como que digamos muy personal y un poco directo, porque es como que si él estuviera hablando solo o si él estuviera contándonos algo, o sea, contándonos lo que él realmente siente. Aquí él utiliza palabras sencillas, pero a veces también esas palabras vienen como que digamos cargadas de emociones, por ejemplo, la tristeza, el cansancio, el amor, que es lo que él nos quiere transmitir aquí. Aquí utiliza símbolos para expresar lo que pasa o sea, lo que él siente por dentro, como cuando él habla de la vida o él habla de la muerte de sus padres, los hospitales, los árboles, todo eso representan como que digamos sentimientos, pero no de una manera directa, sino más bien de una manera implícita, como que digámoslo así. Entonces, este autor utiliza lo que digamos un lenguaje muy personal y directo para que nosotros podamos captar lo que digamos la información. Entonces, el siguiente poema que se eligió para analizar era el de Kevin, que era Silencio. Digo como un resumen así o... Sí, diga de qué trata el poema. Este poema trata y ahí. Ya, aquí el poema de El silencio de Octavio Paz, ¿no? Habla más o menos de cómo el silencio, ¿no? Puede crecer dentro de cada una de las personas, ¿no? Eh, el reflexionar sobre cuando pasamos por tales momentos difíciles o alegres, ¿no? Ha pasado cuando uno se queda mirando a la nada, ¿no? Ahí se puede ver un silencio, ¿no? Se queda reflexionando tal vez en lo que va viviendo, ¿no? Ahí menciona que un silencio puede nacer de otro silencio, ¿no? A medida que el silencio tal vez vaya aumentando, pues nosotros vamos recordando tal vez mentiras que nos han dicho, tal vez bonitos recuerdos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Entonces, todo esto es el que puede trata de expresar, ¿no? Un silencio tan abrumador que hace que reflexionemos en lo que hemos vivido y en lo que podemos seguir haciendo para seguir haciendo nuestra vida, básicamente. Este es el pequeño resumen que se puede decir de este poema y ahora van a analizar este párrafo a párrafo. Bueno, mi análisis de lo que es el poema El silencio. Bueno, la palabra mismo lo dice, silencio. Aquí dice que así como el fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece. Esto quiere decir que cuando antes nosotros, bueno, nuestros antepasados, nuestros abuelos escuchaban la música de Julio Jaramillo y todas esas otras músicas, hoy en día esas músicas
cuando nosotros lo escuchamos es un himno para nosotros, porque como chiquitos sí lo escuchamos, pero hoy en día ya no se escucha. O sea, ese es un silencio que se va, la vida va pasando y nosotros como jóvenes ya no las escuchamos, es lo que yo digo. También la nota de cada música que ellos hacen desaparece. Solamente está en las personas que ya son mayores que la vuelven a escuchar y son pocas las personas que escuchan estas músicas. También dice que debemos de vivir de los que son emociones, recuerdos. Las personas escuchan estas notas, viven lo que nosotros a veces tenemos una música en lo personal, vivimos los recuerdos cuando estábamos pequeños, deseos. Cuando él también dice aquí que dice, brota en el fondo del silencio, otro silencio aguda, torre, espada, y sube y crece y no suspende. Mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito, desembocado al silencio, en donde los silencios enmudecen. También aquí hay otro de que cuando nosotros nos sentimos con nuestras emociones aferrados, nos ponemos en cuestión de estrés, nosotros queremos gritar, pero después cuando nosotros ya desgarramos eso, o sea, ya nos sentimos libres, ¿sí? Nos quedamos en silencio, razonar nos da lo que es un alivio, también eso habla de lo que es el silencio. Nos desvanecemos de toda esa frustración que tenemos dentro en nuestras emociones y después cuando ya estamos más calmados se viene lo que es un silencio, una relajación. Eso también se proviene lo que es el silencio. Ese es mi aporte, compañeros. No sé, ustedes dirán. Y sí, aquí como el autor nos trata de indicar que dice, así como el fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza. Aquí nos indica que a veces nosotros escuchamos músicas y aparece, por ejemplo, ciertas partecitas que conectan con nosotros, que hay cosas que nosotros sentimos a través de unas músicas, por ejemplo. Hay veces música que nosotros escuchamos y que no le paramos, como que no le tomamos atención. Y cuando realmente tenemos atención hacia una música y logramos conectar con ella o cierto fragmento de aquella música se relaciona con nuestra vida y cosas así. También nos indica que mientras vibra, crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece. ¿Qué nos trata de decir? Que esa nota empieza como que digamos fuerte, que vibra y que siente que crece casi, pero luego cuando se va haciendo como que digamos más suave, es como que si se fuera eh, desvaneciendo, por decirlo así. O sea, la nota aparece porque empieza otro sonido o viene como que digamos otra nueva melodía. O sea, es un sonido que termina para que otro empiece, por decirlo así. Dice, brota del fondo del silencio, otro silencio agudece, aguda torre espada. Aquí nos indica que del mismo modo que surge como que digamos las notas musicales, también surge lo que es el silencio, ya que el silencio genera más silencio, como que si hubiera como que digamos ciertos niveles, por ejemplo, si uno hace silencio, los demás hacen silencio, y por eso dice así que otro silencio aguda torre espada. Brota del fondo del silencio, otro silencio. Es por lo, como le digo aquí, trata de comparar con una torre como que digamos puntiaguda o como una espada que indica y que nos hace sentir algo intenso, por decirlo así, a través de la música o incluso el silencio. Nos dice, y sube, crece y nos suspende. Aquí nos indica que este silencio va aumentando, que nos deja como que digamos pensativos, a veces incluso ni nos movemos porque estamos en un silencio así, como que digamos quietos, entonces por eso dice, y sube y crece y nos suspende, por lo que nos quedamos pensativos. Sube y crece y no se suspende. Y mientras sube caen recuerdos, esperanzas. Aquí nos trata de decir que el silencio va aumentando y a veces no dejas como quiera quietos, sin poder hablar, sin poder movernos, porque nos quedamos, nuestro cerebro enseguida se queda así como pensativo. Y mientras suben y caen recuerdos de esperanzas, aquí el autor nos trata de indicar que mientras ese silencio crece, empiezan empezamos a tener nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Entonces, eso es lo que provoca el silencio. También nos dice las pequeñas mentiras y las grandes. Aquí nos trata de decir que también caen
como que digamos mentiras, engaños, tanto ya sean grandes o pequeñas, ya sean indefensas o así grandes mentiras. Entonces cuando nos quedamos en silencio, nuestro cerebro comienza a trabajar, de que piensa, recuerda, incluso planifica algo que ya tengas que realizar durante el día y cosas así. Dice, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Aquí nos quiere decir que a veces nosotros queremos decir algo o incluso hasta gritar de la desesperación, pero la voz no nos sale. Algo dentro de nosotros nos detiene y el silencio entre nosotros es tan fuerte que a veces incluso no nos permite hablar o incluso expresar lo que nosotros queremos indicar algo. Dice, desembocamos al silencio. Aquí al final nosotros terminamos completamente, como que digamos dentro del silencio, porque el silencio invadió nuestro cuerpo, no hablamos, solo nuestro cerebro es el que imagina, piensa, y es como que terminamos en un silencio total, como bien nos indica. Y dice, en donde los silencios enmudecen, como les indiqué, cuando estamos en silencio nos enmudamos, e incluso nos quedamos paralizados y llegamos a tener un silencio tan profundo que a veces incluso... eh, ese silencio a veces provoca como que digamos que se desaparezcan algunos silencios, ya que a veces nos encontramos en una reunión, supongamos así, ya sea familiar o entre amigos, y nos quedamos en absoluto silencio. Entonces ahí viene nuestra mente, durante ese silencio, trata de asimilar cosas, pensar, recordar, planificar, e incluso a veces también ese silencio es un poco incómodo, que alguien tiene que realizar la ruptura del silencio, ya sea haciendo preguntas o sugiriendo algo y cosas así. Entonces, esto es lo que yo puedo entender de este poema. No sé los demás compañeros tengan otra perspectiva diferente a este tema. Bueno, en conclusión, yo creo que este poema explora eh, que más que todo la ausencia no solo es bueno, digo, el silencio no es solo la ausencia del sonido, sino que, bueno, es como un espacio interior de nosotros, ¿ya? Donde, bueno, nosotros transformamos algunas emociones, donde llegan los recuerdos. em, y bueno, yo creo que el silencio es descrito como algo vivo, que crece, sube, hiere, bueno, suspende y bueno, más que todo finalmente domina, ¿ya? Y bueno, el poeta nos muestra que el silencio puede ser tanto un refugio como un abismo. Yo también de este poema puedo, nos dice que esto reflexiona entre lo que es la relación entre el sonido y el silencio. Muestra como una nota musical, nace y crece. Y como el propio silencio surge un silencio aún más profundo. Sí, aquí el autor, que es Octavio Paz, usa un lenguaje como que digamos sencillo, pero profundo, ya que aquí él habla usando comparaciones, como cuando dice el silencio es una torre o una espada. Para esto lo hace con el fin de que nosotros imaginemos lo que se siente el silencio. Más bien este poema trata de indicarnos cómo nos sentimos cuando nosotros nos sumergimos en un total silencio, por decirlo así. La forma que él lo escribe es en una forma tranquila, suave, como cuando uno está pensando en cosas importantes. No, aquí en este poema el autor no usa palabras como que difíciles o difíciles de entender el significado, no, sino que él trata de dar palabras comunes, como le dije, ya sea una, un lenguaje sencillo, por decirlo así. Y entre las figuras también literarias que yo puedo rescatar de este poema es así mismo como el poema anterior, son las metáforas. Cuando él trata de comparar algo, por ejemplo, del fondo del silencio brota otro silencio. Aquí es como que el silencio es algo vivo que nace. También donde dice aguda torre, espada. Eso también es una comparación, porque trata de comparar el silencio con una torre o una espada para poder darle una característica como que digámoslo así fuerte, o la espada que es cortante y cosas así. Sí, otro recurso ahí que yo veo es el hipérbole. O sea, hay para exagerar algo, ¿no? Ahí donde dice, donde los silencios enmudecen, ¿no? Ahí también habla sobre otro recurso que es la hipérbole, ¿no? Eh, Ahí el autor utiliza ahí la frase donde dice, en donde los silencios enmudecen,
¿no? Para exagerar, ¿no? De que hay un silencio pero total. O sea, aparte que está en silencio, se mudece, o sea, no dice absolutamente nada. Eso es lo que yo puedo ver aquí. También existe otro, eh, otra metáfora está al principio, ¿no? Del fondo de la música brota una nota. Entonces ahí ayuda a representar cómo el silencio crece y luego se apaga rápidamente. Entonces, en conclusión, ambos poemas, aunque son como que digamos diferentes, nos hablan de lo mismo, o sea, nos hablan de lo más profundo del autor, por decirlo así. Ellos tratan de reflejar en estos poemas lo que sentimos por dentro y lo que muchas veces, a veces nosotros no tratamos de decirlo. Aquí el autor Vallejo muestra la lucha que es entre vivir y el dolor de la vida, o sea, la lucha de vivir a través de algún dolor que nosotros tengamos en esta vida, como lo indicaba la muerte de sus padres, que es algo muy doloroso para todos. Y esa es la lucha que él tiene de tratar de sobrevivir con ese dolor tan inmenso que tiene por dentro. Ya, pero a pesar de que él está en ese dolor, incluso a veces cae hasta en modo depresión, él trata de seguir adelante con su vida. Ya, este claramente es un poema donde aparecen ciertos recuerdos, ya sea familiar, entre amigos, y aquí el cansancio es muy, a pesar, o sea, aquí a pesar de que pasen los años, sigue produciendo un cansancio y de que tienes idea de que va a llegar la muerte, pero que también tienes un cariño especial hacia la vida, o sea, tú amas vivir. Ya, en cambio aquí en este poema que acabamos de analizar de Octavio Paz, aquí se enfoca más en el silencio, pero no como algo como que digamos vacío, sino que él más trata de decir que cuando estamos en silencio, nuestro cerebro comienza a tener emociones, recuerdos, a planificar algo. Entonces, eso es lo que nos trata de enfrascar a Octavio Paz en el silencio. Aquí prácticamente en estos dos poemas, los autores usan imágenes fuertes, por decirlo así, para hablar de lo que pasa en el interior de una persona, ya que esto nos muestra que tanto la vida como el silencio a veces nos obligan a pensar, a sentirnos incluso vulnerables, porque a veces esto de aquí nos ayuda a reflexionar mucho sobre más valorar nuestra vida. Incluso el silencio es algo muy fundamental en la persona como para que pueda organizar sus ideas, incluso sus emociones. Entonces, es lo que nos quieren enfrascar estos dos autores. Ya. El poema El silencio también nos indica que, bueno, muestra que todo incluso lo quieres decir o sentir y termina regresando lo que es al silencio. El silencio, como le dice la palabra, es algo vacío dentro de una persona y también el autor lo hace, quizás ellos son como autores, escritores, lo hacen porque en algún momento lo han vivido. También guardan sus emociones más profundas y termina ser parte de su vida, algo natural de la vida de ellos. Ujú. Bueno, licenciado, este ha sido el análisis de nuestros dos poemas escogidos. Eh, nada, gracias.